El personaje que está a su lado es Alejandro Rodríguez Medrano, magistrado de la Corte Suprema, presidente de facto del Poder Judicial, que era quien llevaba a los otros magistrados al Servicio de Inteligencia Nacional para hacer posible el control del Poder Judicial. El Poder Judicial cumplía 3 objetivos en el contexto de los planes de esta organización criminal. En primer lugar, aseguraba la impunidad de la organización. No había un solo caso que pudiera pasar al sistema judicial y que terminara en una sentencia condenatoria. En segundo lugar, era el bulldog del régimen, perseguía a los enemigos políticos, les abrían casos penales, los obligaban a huir del país. Lo hicieron con algunos magistrados del Tribunal Constitucional, con Baruch Ifcher, propietario de Canal 2, y otros que empezaron a cuestionar a el gobierno y su red ilegal. Entonces se convirtió en un instrumento de persecución política. Y en tercer lugar, fue un aparato extorsivo. Cuando encontraban casos donde había mucho dinero, casos de mineras, de pesqueras, de grandes inversiones, aparecían y se vendían a una de las partes para asegurarles un resultado. Si las vacas estaban flacas y no había muchos casos, entonces los creaban, se inventaban casos, denunciaban a personas y luego les cobraban para archivarles el caso que ellos mismos habían generado. Y esta fue entonces una de las cajas chicas de la organización criminal. El sujeto del medio es Víctor Joy Guay, presidente del Congreso, operador político de la organización criminal. Era el encargado de tener alineados a todos los congresistas para que votaran en determinadas circunstancias. En esa época la tecnología celular no estaba desarrollada y entonces todo se manejaba por Viper y los convocaban por Viper a votar y ahí se enviaban las instrucciones del régimen para que se alinearan en lo que el triunvirato decidía hacer. Y además era el encargado de enlazar con los medios de comunicación social para que hubiera una sola voz. En ese momento en el Perú habían 7 canales de televisión abierta y 2 canales de cable. De los 7 canales de televisión abierta, el gobierno tenía comprados a 6. Y tenemos los videos donde aparecen entregando millones de dólares, siempre en la sala del Servicio de Inteligencia, para comprar la línea editorial, que la prensa no cuestionara al gobierno y que más bien atacara a sus enemigos. Y el 7º canal no lo compraron porque era el canal del Estado, entonces ese era gratis. Con lo cual tenían 100% del control de la televisión abierta y de los 2 canales de cable compraron uno por 10 millones de dólares y el otro jugó un papel muy relevante en la caída del régimen, que fue Canal N, que subsiste hasta el día de hoy, un canal solamente de noticias. El calvo que está a su izquierda es el señor Venero. Venero era el financista de la organización, el encargado de sacar el dinero a los paraísos fiscales, de operar con los bancos y sacarle los fondos, robarle los fondos a la Caja de Pensiones Militar y Policial, que es una fuente fue una fuente de financiamiento permanente de esta organización. Y estuvo, por supuesto, vinculado a una serie de fraudes presupuestales que permitieron que Montesinos acumulara un conjunto de certificados al portador donde tenía decenas de millones de dólares. Y finalmente, en la foto que no se nota, ese es un general del ejército. El ejército cumplió un rol también bajo el control de esta organización, porque el ejército está en el Perú bajo el control de la zona donde se produce la hoja de coca. El Perú es el primer productor de cocaína en el mundo y esta era una fuente inagotable de recursos. Se cobraban cupos a las organizaciones narcotraficantes para que dejaran despegar a las avionetas o pasar a las embarcaciones, y ese dinero iba repartiéndose entre los militares de la zona y llegaba luego a Montesinos. También fueron utilizados los militares como un aparato de violación de derechos humanos, y ahí se crea el famoso Grupo Colina, que hoy está desbaratado, todos en prisión, que básicamente se dedicó a asesinar a aquellas personas que se sospechaba o sospechaban ellos que estaban vinculados a organizaciones terroristas. Luego, como suele ocurrir, degeneró en un grupo de alquiler que asesinaba a los enemigos políticos o a rivales económicos, incluso de empresas competidoras, por
una suma de dinero. Esto no agota, por cierto, el ámbito del Estado peruano, pero creo que es una buena foto de cómo se llegó a capturar totalmente la estructura del Estado. En la parte superior había un aparato administrativo con abogados, contadores, militares, asesores de inteligencia que le daban movilidad a toda esta organización. Bueno, esto es lo que encontramos a las muy pocas semanas de iniciar las investigaciones. Un poder ejecutivo capturado, un poder legislativo capturado, la administración de justicia sometida, el poder electoral sometido, las Fuerzas Armadas y policiales totalmente contaminadas. Hay un video donde se observa a toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Marina de Guerra del Perú, Ejército y Policía, que fueron convocados a una asamblea más o menos de este tamaño y tenían que pasar todos por una mesa firmando un acta de subordinación a Vladimiro Montesinos. Ese probablemente fue el acto más humillante por el que tuvieron que pasar las Fuerzas Armadas del Perú, totalmente sometidas a esta organización criminal. Y en el ámbito del sector privado, por supuesto, también hubo una comparsa de muchos empresarios, no solamente los dueños de canales de televisión y de prensa escrita, también estaban ahí varios empresarios que prefirieron someter sus voluntades a los designios de Montesinos a cambio de determinados favores, en leyes, reducción de aranceles, etcétera, y por supuesto el sistema financiero. Tenemos varios videos donde aparecen banqueros conocidos instruyendo a Montesinos de cómo poder lavar su dinero hacia paraísos fiscales sin riesgo alguno. ¿Cómo se financiaba esta organización? Logramos determinar que tenía varias fórmulas. En primer lugar, había, digamos, una caja para el gasto corriente, que era una caja que se armaba con 4 millones de dólares mensuales que recababan de las Fuerzas Armadas. Cada jefe de una de las Fuerzas Armadas tenía que llevar $1 millón. Ejército, Marina, Aviación y Policía hacían los 4 millones de dólares mensuales que servían para pagar a los jueces, a los fiscales, a los dueños de los canales de televisión, etc. Y luego habían también una serie de negocios colaterales que ya no eran caja chica, sino que producían las grandes sumas de dinero. Sobrevaluaciones de obras de infraestructura, contratos entregados a determinados grupos económicos, sobornos por compra de infraestructura militar, armamento, bajo el manto de la seguridad nacional. Se cometió mucho robo en ese caso. Entrega de concesiones nacionales, saqueo de la caja de pensiones militar y policial, y en fin, un sinnúmero de negocios ilegales que le permitían manejar cientos de millones de dólares a esta organización. Estas son algunas de las cifras que dejamos a los 14 meses de haber iniciado las investigaciones. Teníamos procesadas a 1.500 personas, tanto del sector público como del sector privado, en aproximadamente 200 procesos penales. Se han logrado recuperar, esa cifra está un poco desactualizada, a la fecha son un poco más de 300 millones de dólares, 45 de Suiza, 35 de Estados Unidos, ahí vamos a ver ahora un mapita de eso, y el resultado fue la extradición y condena de Fujimori y también lo mismo con Montesinos y Hermosa.